the International Association of Coaching. La casa de las maestrías de coaching. Bueno, muy buenos días, tardes o noches para todas las personas que se encuentran en este momento y nos van a escuchar posteriormente. Estamos haciendo el lanzamiento de un programa que se llama Reading Circle Iberoamérica y hoy tenemos dos invitados que son el doctor Luis Gaviria y el doctor Néstor Braidot. Vamos a hacer dos segmentos. En el primer segmento va a estar el doctor Gaviria y en el segundo segmento de otros 45 minutos va a estar el doctor Néstor Braidot. Francisco Díaz, quien es la persona que nos va a acompañar hoy, líder del capítulo de España, y yo, líder del capítulo Colombia, Marcela Bermúdez, para quienes no me conozcan, vamos a estar conversando con estos dos invitados. Entonces, para no perder tiempo y aprovechar a nuestros invitados de hoy, vamos a hablar primero con el doctor Luis Gaviria. El doctor Luis Gaviria escribió un libro que se llama Aprovechando el estrés para triunfar. Y él es psicofisiólogo y se ha dedicado a la investigación de las neurociencias por muchos años. Entonces, doctor Luis Gaviria, te damos la palabra para que saludes y vamos a estar conversando contigo estos primeros 45 minutos. Ya. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias a quienes sacaron su tiempo para estar aquí este rato. Lo valoro un súper montón. Me encanta compartir. Esta es mi casa, esta es la IAC, es mi hogar profesional y de colegaje y para mí es siempre una dicha. Algunos se preguntaron qué fue lo que pasó conmigo, que me nombraron presidente y a los 2 meses me fui. Fue que me enfermé, queridos. Me arranqué con un proceso en la espalda que nunca pudieron identificar, pero del cual ya estoy saliendo. Por eso me están viendo un poco más. Entonces, lo primero que se descartó era que hubiera un cáncer o una cosa como grave, pero no lo era. Y finalmente, pues ya estoy como con todas las pilas puestas y aquí feliz de compartir. Entonces, gracias por esta invitación tan linda, Marcela, y a todas quienes nos acompañan. Gracias, Luis. Entonces, hay una pregunta muy interesante y es la siguiente. ¿Qué fue lo que te inspiró a escribir este libro? Ay, Dios mío. ¿No tienes una pregunta más? Está potente, es que me encanta, porque es que fíjate que para comenzar, a mí me interesó el tema del estrés por dos razones básicas. Primero, porque yo soy tremendamente sensible al estrés. Yo soy muy estresable. Hay personas que tienen un umbral de estrés altísimo. Les pasa la vida y va. Pero a mí cada cosa me golpea y me golpea mucho. Mm, los últimos meses, de hecho, he pasado por un estrés fuerte que tiene que ver con salud de miembros de familia, varias personas. Este año arrancó con varias cosas y de hecho yo me ponía a observar que cuando yo me formé en medicina del estrés, yo estaba era realmente buscando una cura para mí. Todos sabemos que, bueno, sí, la mayoría lo debe sentir que cuando estamos estresados nos enfadamos más rápido nos volvemos cortantes, más rápido contestamos de manera como incisiva, hay más predisposición a una gastritis, lo uno y lo otro, pues. Pero sucedió una cosa adicional que tal vez mucha gente no lo sabe, y es que mi mamá hace 46 años murió de un cáncer, un astrocitoma, un cáncer de cerebro, un cáncer que se da en la glía, que son las células que apoyan a las neuronas en la mielinización y en todo el proceso de volverse a activar. ¿Y cómo les parece? ¿Cómo les parece que en esa época yo lo único que pude hacer por mi mamá fue ponerle un par de inyecciones? Y yo no tenía ni las herramientas, yo no tenía la manera, yo me sentía tan mal y yo era el único que tenía conocimientos de salud, por Dios.
Entonces yo quedé con una sensación de impotencia muy fuerte y dije, alguna vez voy a apoyar personas que estén pasando, primero, por problemas de estrés grave como los que vivimos en familia, y segundo, que tenga que ver con neurociencias, porque yo quería encontrar maneras de ayudar a otras personas, lo cual me llevó eventualmente a trabajar en unidades de cuidados intensivos y finalmente en equipos de neurocirugía. Me había retirado un tiempo, ahora estoy de regreso en equipo de neurocirugía, haciéndolo desde telemedicina. Y, y entonces fue por pura necesidad, era mi dolor por mamá y mi dolor por mí mismo, por mi incapacidad tan grande de poder manejar el estrés. A mí el estrés me vuelve un tres, literal. Espera, acabo de inventar un verso. A mí el estrés me vuelve un tres. Entonces, esa es la razón básica o las razones que me llevaron a interesarme en este tema, Marcela y compañeras, compañeros. Muchas gracias, Luis. Francisco te tiene una pregunta también bastante interesante. Hola a todas, hola a todos. Bueno, gracias Luis. Ya te digo Luis porque eres Por de la casa favor, y por favor. a mí me gusta más que poner el doctor ahí adelante y como decimos aquí somos familia, ¿no? Sí. Bueno, sí, tal como dice Marcela, en este bucle de preguntas que queremos estar compartiendo contigo y con quien nos escucha, queremos tenerte esa curiosidad de cuál fue el mayor desafío que te enfrentaste al escribir este libro, esta obra que traes hoy aquí. A ver, lo primero era que a ver, yo hice una tesis de posgrado y en esa tesis de posgrado hay muchos datos, hay mucha cosa. Y cuando a mí llegaban los pacientes y tenía el privilegio de atenderlos, Francisco y compañeras, compañeros, sucedió una cosa y es que hay un lenguaje que es muy técnico y ese lenguaje técnico no nos sirve en el día a día que, que cuando uno va a ayudar a alguien no le puede decir, mira, a usted lo que le pasa es quién sabe con qué lenguaje hay de tecnicismos raros, de ciencia. Y entonces hay un momento en que yo les mandaba a mis pacientes y a sus familiares, y estamos hablando de pacientes que se estaban preparando para cirugía de corazón abierto, cirugía del cerebro, mientras estaban despiertos, ¿ok? Entonces es estrés máximo. Entonces yo les empezaba como a enviar unos elementos para que ellos supieran qué hacer, cuál iba a ser su preparación antes de que hiciéramos las primeras citas y todo esto. Y fui como acumulando una serie de elementos que saqué de la tesis y finalmente un día dije, pero ya lo que terminé fue yo escribiendo aquí un libro, no era mi plan, era como un ebook que tú sabes, le iba a mandar a la gente para la que lo fueran leyendo, medio entendiendo las bases. Eh, y hay un momento en que en el 2008 me dice mi esposa, amor, pero es que ahí lo que tienes es un libro. Lo único que yo había escrito hace mucho tiempo un libro que se llamaba Alfa Cibernética y Manejo del Estrés, pero eso fue una pifia, ¿no? Yo creo que se vendieron 11 ejemplares y los otros 123 fueron de regalo. O sea que creo que me he tomado un café, una tajada de pan con tomate y aceite, eso fue lo que saqué yo de mi libro y la verdad no me sentí orgulloso de él. Mm, Hay un momento en que fui invitado a escribir, a coescribir como a coautor un libro en cardiología que se llama Factores de Riesgo Cardiovascular, Mitos y Realidades, con un colega muy querido que es el doctor Nicolás Jaramillo, que trabaja en Colombia, es un cardiólogo intervencionista, él es el que hace los cateterismos y todas estas cosas. Somos muy buenos amigos desde eso. Y entonces yo dije, bueno, ¿y cómo vamos a hacerle a esto? ¿Cómo voy a hacer? Y mi esposa me dice, pero ya tienes libro escrito. Y yo, es que esto no tiene la talla para hacer un libro. Pero es que no es para que sea un bestseller, era para entregarlo a la gente y que la gente comprendiera unas bases y tuvieran como un punto de referencia no muy técnico ni enredado. Entonces, comuniqué con Amazon, pregunté cómo se hacía, fueron muy amables, lo publiqué y creo que ya me he tomado un par de cafés de cuenta del libro. Pero lo que más hemos hecho es regalarlo de corazón y lo regalo con mucho gusto porque nunca pensé que fuera a ser una fuente de ingresos, sino como algo que le ayudara a las personas
a encontrar respuestas, que es una de las cosas que necesitamos, de hecho, en el coaching. No sé si eso responde a tu pregunta, Francisco. Sí, sí, te estoy escuchando y responde a muchas. Yo hace tiempo pasé también por un proceso de estrés y responde a muchas de las cosas que estás diciendo. Me identifico, ¿no? Y creo que son de gran valor. Y la obra que has plasmado y desde la mirada que lo estás haciendo o lo has hecho, creo que tiene mucho más valor todavía. No sé si Marcela tiene otra pregunta por Sí, aquí. Luis, ¿sabes una cosa? También nos llamó la atención que en tu libro hablas de cómo el estrés puede permitir o utilizarlo para un crecimiento personal. Nos gustaría que tú nos dieras como un ejemplo de pronto de tu vida personal o de tus pacientes, de cómo nosotros los seres humanos en este momento podemos ayudarnos en nuestra vida diaria. Muchas gracias. Fue justamente como un hallazgo que fui haciendo. A ver, las personas sabemos, tú que eres psicóloga, Marcela, tenemos diferentes temperamentos, pero no solamente tenemos diferentes temperamentos, hay personas que son más luchadoras, hay personas que se resignan más fácil. Mm, Hay un trabajo muy bonito que hizo hace tiempo el doctor Bernie Siegel, que escribió Amor, Medicina y Milagros. Es un libro lindo, de fácil lectura, no es técnico, lleno de anécdotas y todo. Y él decía que existían dos tipos de pacientes. Los pacientes, de tres tipos, en realidad pueden ser 30 o 40, pero digamos subdividido en tres tipos. La persona a la cual le compartes, le dices su diagnóstico, un diagnóstico difícil, catastrófico, y esa persona lo recibe como una oveja que va para el matadero. Así, literalmente, esa persona se da por vencida. Mm y curiosamente cumplen con los términos. Las escasas veces que se da un término de tiempo, 6 meses, un año de vida, estas personas lo cumplen a cabalidad. Es como si se programaran para morir, pero no pelean. Ellos no luchan, ellos no hacen ninguna exigencia ante la vida. Hay un segundo grupo que es las personas que ponen todo. Yo recuerdo pacientes que me decían, primero Dios y después ustedes. Es un decir muy lindo y bueno, primero Dios, después ustedes y qué pueden hacer por mí. Y entonces cuando le decíamos, por ejemplo, a alguien que fumaba tabaco, que fumaba cigarros, cigarrillos, como lo llaman en tu país, bueno, para ayudar en el proceso sería importante que dejes de fumar. Me van a quitar la única ilusión que yo tengo. Había personas que decían cosas como esas, como tan atravesadas, pero no, es ¿qué hacen ustedes por mí? Esa persona dejaba todo en manos de los profesionales sanitarios y quedamos nosotros pues como, bueno, esta persona no se va a ayudar mucho. Y hay un tercer grupo que los llama el doctor Bernie Siegel, pacientes excepcionales. Y tengo varias anécdotas. Yo recuerdo un señor, estaba yo atendiendo a un paciente con un gran oncólogo, el doctor Tomás Carlos Durán, y este señor entró y le dimos el diagnóstico, mm, un cáncer metastásico, estaba muy mal el señor. Y entonces fuimos lo más prudentes posible, su esposa estaba al lado, ya ellos sabían que ese iba a ser el diagnóstico, él era un fumador empedernido. Y entonces le dice Tomás Carlos, óyeme, una cosa que sí te sugerimos es, para que todo esto haga mejor cambio, vas a tener que poner de tu parte. Y él dice, ¿qué tengo que hacer yo? Porque yo no puedo dejar a esta mujer viuda y a mis 3 chicos, pero enojado, pero no con nosotros. Yo no puedo hacer eso. Le digo, para comenzar, has venido fumando, tú sabes, empedernido. El tipo se para, pero como peleado con la vida y se echa la mano al bolsillo, ha sacado una cajilla de Lucky Strike, de cigarros. Y dice, ¿me permite su bote de basura? Claro que sí, enfrente de nosotros la deshace y dice, ¿qué más necesita de mí? Ese es un paciente excepcional. Es una persona que comienza a hacerse cargo. Esa persona puede que no se salve, pero esa persona tiene mejores posibilidades de desenlace
porque el estado anímico, el estado emocional de una persona que quiere salir adelante le ayuda desde varios puntos de vista. Entonces, volviendo a la pregunta, a ese tipo el estrés le ayudó a triunfar. El estrés, el miedo, hay veces nos movemos por el amor y a veces nos movemos por el miedo. Y en este caso fue una mezcla muy curiosa, el deseo, el amor por su mujer, el amor por esos chicos, y que los iba a sacar adelante, y además el miedo de dejarles solos. Ese es uno de los ejemplos. Varias cosas nos suceden en la vida. Y recordemos esto, el estrés tiene diferentes como tonalidades más bien. Hay un estrés básico, es el estrés que, hey, me tengo que levantar, me tengo que parar de la cama, tengo que ir a una reunión. Ay, pero yo quisiera quedarme un rato más. No, pero me tengo que parar, pero estoy contento de hacerlo. Ese estrés rico, delicioso, bueno, estupendo, que te ayuda a sentirte mejor, ese se llama eustrés, que la palabra eu, que la partícula eu significa benigno. Es estrés benigno, como cuando uno ama a un hijo y te despierta en la noche y hay que ir a atenderle. No, tú no reniegas, vas y le atiendes porque hay un estrés, pero es desde el amor. Pero hay un momento en que el estrés del día a día deja de ser benigno, deja de ser eustrés y se convierte en disestrés. Y es cuando ya te sacude, cuando ya estás enfadado, ya cuando ya no sabes qué hacer con la vida, pero que no me faltaba más, ni que hubiera matado a un cura, como dice alguien. ¿Qué fue lo que me pasó a mí? Cuando llegas a ese punto, estás en disestrés. Cuando tú y yo aprendemos a hacer una cosa muy potente que no está incluida en el libro y que en una futura edición la voy a agregar, es nuestras metodologías de gestión emocional. La gestión emocional funciona. Al que no le funciona es porque o tiene alguna disfunción importante, pero toda persona que haga gestión emocional va a tener una respuesta. Y entonces convierte ese estrés. Ajá, a mí no me gusta la tauromaquia, pero vengo de una tradición española y colombiana donde había muchos toros pero de niño alcancé a ir, pero no me gustan ahora, ok, no me gusta la tauromaquia, me gustan los toros, los seres humanos, pero no que se maten entre sí. Entonces, hay un momento en que decían, mientras más bravo el toro, mejor es la corrida. Y esa persona que podría ser el paciente excepcional, dice, yo no me voy a dejar tumbar de esto. ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar a agarrar todos mis recursos para manejar este desafío que probablemente es uno de los más grandes que tengo en mi vida. Entonces convierte el estrés en gasolina, en nafta para poder salir adelante. ¿Que sale con desgaste? Pues seguramente que sí, pero no se deja hundir. Entonces esa es mi invitación en el libro, a que el estrés lo gestionemos, no nos aplaste y se nos convierta realmente en combustible para salir adelante. Pues mira, realmente muchísimas gracias por esta explicación que nos diste, porque la verdad es que como seres humanos debemos, primero, entender cuáles son los niveles, como tú nos explicaste, del estrés, y también la responsabilidad que tenemos nosotros de hacernos cargo de cómo vamos a responder ante los desafíos, porque esa es la vida. La vida no es solo gloria, sino tenemos desafíos, pero depende de cada uno cómo lo enfrentemos y gestionemos nuestras emociones. Muchas gracias, Luis. Gracias a ti, no faltaría más. ¿Alguien tiene alguna pregunta en particular? Sí, en el chat colocaron. Perdón, no te escuché. Discúlpame, Fanny. Sí. En el chat hay varios comentarios donde dicen que es grato volver a compartir con usted. Ay, De gracias. Pedro Estacio. También Jacqueline, es un honor escuchar a los distinguidos invitados. Y Norquis, que es un placer escucharlo desde Venezuela. Ay, muchas gracias por esos comentarios tan bonitos. A ver, hay elementos que valen la pena tener en cuenta. Cuando digo gestión emocional, volvamos a lo de los temperamentos.
yo tengo, tengo varios nietos y una de mis hijas, Juliana, tiene 3 hijitas a su vez, que se llaman Victoria, Verónica y Valentina. Valentina tiene 1 añito, Verónica tiene 2 y medio y Victoria tiene 7 años. Es un dulce esa nena. Verónica es inteligente, pero explosiva. Ella vino con un temperamento explosivo. Ella pelea con la vida. A ella le estorba la vida, pero cuando está feliz es desbordante y da brincos y todo lo que quieras. Fíjate que de una sola mamá nacen 3 temperamentos. La más pequeñita, Valentina, por el momento es serena, pero nos podría dar alguna sorpresa eventualmente. Entonces tenemos que nosotros por temperamento podemos traer biológicamente una predisposición a esa irritación a nivel amigdalar, si lo podemos hablar así. Me refiero no a esta, sino a la amígdala cerebral en nuestro cerebro, en el sistema límbico. Hay personas que somos, y yo soy parte de ese grupo, yo de niño pude tener una tendencia a hacer rabietas. Qué vergüenza, lo confieso. Yo era rabietudo y todavía hay cosas que me molestan y yo levanto la voz y después tengo que pedir perdón constantemente. ¿Por qué? Con colegas y con amigos, porque es que a veces hablo con una fuerza que Luis no se está regañando. No, es que él es así. Ay, entonces aprendemos a navegar los unos con los otros. Nunca habrá mala voluntad, pero hay una predisposición biológica a estresarnos. Y yo me pregunto en este grupo, pues, por pura y simple curiosidad, ¿quiénes son fácilmente estresables? ¿Quién quiere levantar la mano? Fácilmente estresables. Yo ya la tengo humildemente arriba. Muchas gracias. Ahora, ¿quiénes son serenos? No importe lo que pase, levanten la mano. Que tienen un gran control. Hay silencio. Marcela lo tiene. Francisca también. Mira, pero somos diferentes. Así como, mira, una mano, mira, de la misma palma salen 5 dedos diferentes. De una mamá salen 5 hijos diferentes. Es que no hay igualdad. Y hago una pausa importante para nosotros como coaches profesionales. Y es que cada uno tiene su temperamento y su carácter. Y hago una pausa aquí para recordarnos a todos algo. La personalidad de un ser humano, y esta es una simplificación, la personalidad de un ser humano se compone de su temperamento y su carácter. No es que nadie diga, uno no puede decir, alguien no tiene personalidad. No, seguramente es muy dulce y se deja patear de todo el mundo, pero tiene personalidad. ¿Cómo es su temperamento? Ese temperamento es heredado. Es una mezcla. Recordemos cuando papá y mamá estuvieron en un momento de amor, de pasión, y luego un ovulito recibió en su antesala a una espermita que entró, dejó la cola afuera por cortesía, ¿ok? Como los musulmanes dejan los zapatos afuera y algunos de nosotros no musulmanes los dejamos también afuera. Y empieza una negociación. Esa negociación implicó que cada uno sacara sus pequeños manuales, o pequeños, enormes manuales del ADN, y empezó una negociación. A ver, que papá medía 1,65, pero los tíos maternos medían 1,80, tiremos promedios, vamos a darle 1,71 a esta criatura. Segundo, ¿qué vamos a hacer con él o con ella? Le vamos a poner unos ojos. El abuelo tenía unos ojos azules, pero vamos a poner unos genes aquí, vamos a darle cafés, ojos cafés, marrón, perfecto. ¿Qué características de cada uno de ellos le vamos a dar? Pero es que en ese manual viene escrita la historia de todos nosotros desde la antigüedad. Y hay una crema innata. Cuando tú y yo nos miramos, cada uno de nosotros es la crema innata de lo mejor de muchas generaciones y obviamente también de lo peor. Todo lo traemos. Para muestra un botón. Los Gaviria, que vienen del País Vasco, venimos del País Vasco, y el primer registro está en la batalla de las Navas, peleando, tratando de sacar a los moros de la península. Entonces éramos soldados. Ajá, soldados. Wow.
En mi familia hubo una que otra persona que se destacó, quién sabe por qué, pero éramos humildes soldados y yo me siento orgulloso de ello. Entonces, todo eso viene guardadito hasta cuando llegamos donde ti. ¿Quién es Miguel? ¿Quién es León? ¿Quién es Hilda? ¿Quién es María del Carmen? La mezcla inteligente y exquisita de una negociación de ADN. Y en esa negociación viene también el temperamento. Es probable que tú o yo hayamos heredado parte del temperamento del abuelo materno o lo de la abuela materna. Y ese no lo podemos cambiar, solo gestionar. ¿Ok? Lo podemos gestionar. Hay un proceso de transformación en nosotros muy bonito. Ese proceso de transformación en el mundo del coaching, procuramos acompañar a las personas a llegar a cambios duraderos y que valgan la pena. Esperamos que un ser humano no solo vea el mundo de una manera distinta para su propio bien y de quienes ama. Es que también necesitamos mirar la vida para encontrar nuestro sitio en ella. Y en el proceso de que tú manejas tu temperamento, tus problemas, tus dificultades, vas desarrollando carácter. Y parte muy importante de nuestros caracteres es los valores que fueron inculcados en ti y en mí. Y cómo fuimos manejando cada desafío. Por ejemplo, no es lo mismo el carácter de un chico que crece en Suiza con todo listo y organizado, a que crezca en Colombia o en Venezuela, donde tenemos otros desafíos. Nosotros tenemos muchas raspaduras en las rodillas a nivel emocional. Cada país que tiene más desafíos es un país que, aunque hay dolor y todo lo que tú quieras, hablamos de un ambiente que genera en la persona la capacidad de desarrollar resiliencia. Y esa resiliencia es de práctica, caídas, levantadas, afrontar problemas y que además tú y yo fuimos diseñados para resolver problemas. Es que esa es otra parte que uno dice, ay, que la vida fuera mejor. No, no se te ocurra. Mira, una persona tremendamente vacía de problemas es una persona que tiene un problema enorme. Y te lo voy a decir. Nosotros, si no tenemos muchos problemas, nos vamos volviendo perezosos, recostados, merecidos. Sentimos que todo nos lo merecemos, pero cuando nos tocan dificultades, vamos templando el carácter, vamos construyendo carácter, vamos de alguna manera gestionando nuestro temperamento y desarrollando una personalidad que nos permita navegar, transitar el caminar de la vida de una manera más creativa y con mejores desenlaces. Entonces, gestión emocional. Si una persona no aprende a gestionar sus emociones, va a vivir un infierno en la tierra. Y a su alrededor, quienes le rodean, van a vivir un infierno en la tierra. Todos nosotros conocemos ejemplos de personas que tienen un temperamento tremendamente difícil, agresivos, no saben pedir favores, dan órdenes. Conocemos a personas que en lugar de decir, mira qué bueno esto, no, es que mira, ahí está. Y entonces si vamos a hablar de políticos y de mandatarios, entonces siempre está el ojo puesto en la peca, en la mancha, en lo que falta. Y otras personas que dicen, espera, hay que mirar a las personas con un poco más de misericordia, si me lo permites. Y todo esto se va dando dentro de nosotros cuando nosotros aprendemos a manejar mejor, a gestionar nuestras emociones. Aquí tenemos un regalo enorme. Y es que lo primero es que nos vamos saliendo del rol de víctimas. Les dejo una tarea a quienes quieran, que me encanta porque hace unos años en comunicaciones con el doctor Stephen Karpman, le pedí permiso para hablar de sus materiales y muy generoso lo permitió, pero ya lo había permitido a todo el mundo. No fue un permiso especial, sino me dijo, Luis, con todo el gusto, habla del triángulo dramático para que lo busquen y que les va a dar una
a mí me ha dado, no necesariamente tiene que ser a ti, pero a mí me ha dado unas herramientas poderosas. Y entonces, cuando hacemos gestión emocional y empezamos a fortalecer carácter, nos salimos del triángulo dramático donde normalmente hay tres personajes: una víctima, un verdugo y un salvador. Ahí se los dejo. Nosotros no podemos ser coaches desde el papel de salvadores, porque lo único que estamos haciendo es perpetuando el papel de la víctima que hay en esa persona. Tiene sentido, ¿verdad? Es en la medida en que tú y yo acompañemos a nosotros mismos a salir del rol de víctimas en la vida, a convertirnos en creadores. Imagínate que el triángulo dramático es como una V, ¿ok? Es un triángulo que es parado en una punta. Ahí está la víctima. Y por aquí está el verdugo y por aquí está el salvador. Cuando uno está metido ahí, no importa lo que pase, siempre hay drama. La marca de la persona que está metida en el triángulo dramático es drama. Y cuando la persona se yergue sobre el triángulo, sale del triángulo dramático y se convierte en un creador, co-creador, instigador, una persona que genera cambio en su propia vida y en el mundo. Y todo eso comienza con gestión emocional. ¿Cómo resuena esto en el corazón del grupo? A ver. Miren lo que terminamos hablando. Gracias. Y eso no está en el libro. Gracias, Luis. Es muy interesante todo lo que nos has dicho, pero Francisco también tiene unas preguntas que te quería hacer. Claro, por Bueno, favor. lo que nos está diciendo Luis, muy valoroso. Vamos a salir con la cabeza aquí de tanta información valiosa. Pero hay alguien que quiere alguna pregunta, una curiosidad, si queréis, para que, bueno, que aborde en este instante alguna pregunta, Luis, de lo que ha dicho, algo. ¿O continuamos? Me gustaría. Hay un montón de preguntas. Creo que Jacqueline fue la primera en Vamos a levantar la mano. Sí, yo estaba ahí con la mano levantada hace mucho rato, así que quiero aprovechar voy a cortito, primero agradecer públicamente, querido Luis, porque una de las razones por las que yo estudié hoy día neurociencia y educación emocional fue las primeras veces que leí los libros y tuvimos la oportunidad de conversar. Eso me inspiró para estudiar. Estoy muy contenta y muy agradecida de eso porque me ha ayudado mucho en este camino del coaching. Eso como primera cosa lo quería mencionar. Y a raíz de eso, también que creo, y tú me imagino que lo tienes que saber más que yo, cómo nosotros hoy día, los seres humanos, sabemos más del universo, ¿cierto?, de cómo funciona nuestro cerebro. Y que todos pensamos que cuando hablamos de neurociencias es una cosa muy intrincada y muy compleja, con términos que no solo tienes que ser un doctor, ¿cierto?, y tienes que tener maestrías para poder abordarlo, y eso no es así. Una de las personas que ha aterrizado estos temas ha sido efectivamente Luis. Y como estamos en este espacio de lectura, ¿cierto?, donde no solamente queremos hablar del libro, los que lo leyeron, sino que invitar a quienes no han leído el libro a que lo adquieran, yo quiero hacerte una pregunta respecto de este libro particular y en general de lo que tiene que ver con neurociencias. Todos sabemos que el estrés siempre lo hablamos como algo muy complejo, malo, que lo tenemos que evitar, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú lograste darle la vuelta a esto de decir cómo podemos potenciar. Entonces quiero que nos cuentes a todos los que están acá para que después salgamos también todos hablando. ¿Qué van a encontrar las personas que hoy día estamos atravesando por situaciones de estrés o en general, ¿cierto?, en ese libro que nos puede ayudar y nos puede invitar además a adentrarnos en este mundo de conocernos y conocernos no solamente desde nuestras emociones, sino que también cómo funcionamos, cómo nuestro organismo tiene mucha relación, cómo nosotros gestionamos nuestras emociones. ¿Qué nos puedes invitar, qué nos puedes decir para entusiasmar a todos los que están acá y los que van a ver el programa después para que lean tu libro, que todo esto es maravilloso? Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Jacqueline, por tu comentario y todo. A ver, aquí hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Nosotros somos un diseño muy bonito, un diseño exquisito. Si vemos exquisitez en el diseño de un pájaro, ¿ok? Déjame decirte que hay exquisitez en el diseño del ser humano, con un elemento adicional muy fuerte que se llama libre albedrío, lo cual termina siendo un enredo porque para el plan, yo elijo creer en Dios, ¿ok? Yo pasé por
por la apuesta de Blas Pascal y decidí que yo prefiero mirar la vida desde el punto de vista de que hay una fuente, hay un Dios, como algunos lo llaman, otros lo llaman una entidad, lo que tú quieras, pero que hay una inteligencia subyacente en el universo y que es mejor meter en la ecuación esa inteligencia a no vivir sencillamente en un universo caótico que empezó en una explosión y probablemente va a terminar en una contracción y qué sé yo. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros vale la pena que nos preguntemos si yo soy un diseño y ese diseño es bueno, ¿será que yo tengo prácticamente todo lo que necesito para salir adelante? Y la respuesta, si la miras, es sí. Algunas preguntas, lo decía Thomas Leonard, decía, hay quienes dicen, todas las respuestas están dentro de ti. Espérate, que hay unas que las tenemos que conseguir a través de un tercero o en un libro. Están ahí en algún lado, pero tú tienes acceso a ellas. Entonces, dentro de nosotros están la gran mayoría de respuestas que a veces no las queremos ver, pero con la ayuda de una relación linda de coaching o psicoterapéutica, eso sería otra cosa, encontramos caminos para poder descubrir esos recursos que tenemos para salir adelante. Mi intento con el libro es que sepamos que es real. Mi intención es que la persona lea el libro y se dé cuenta que es que no es raro, no es que esté enfermo, no es que vea la vida de una manera inadecuada, sino que no ha desarrollado las estrategias para poder lidiar con la vida, y la vida no es una aventura fácil. Tiene momentos de mucha alegría, ay, dímelo, pero hay momentos en que estamos realmente abrazados por una serie de circunstancias que nos exprimen. Entonces, es básicamente eso. A mí no me gusta, es curioso, pero a mí no me gusta yo no quisiera ser un comerciante del conocimiento. Tanto es que se han regalado más libros que los que se han escrito. Así se los digo. Entonces, si a alguien en un momento dado le parece que quiere comprar el librillo y bajarlo de Amazon en Kindle o en físico, lo encuentran en Amazon, aprovechando el estrés para triunfar, Luis Gaviria. Pero no es mi primario, no es mi fin primario vender ningún libro. Mira que casi todos los que nos dedicamos al coaching tenemos en el corazón una cosa, y es dejar un legado. Yo estoy viviendo mis primeros 69 años, que ya el año entrante cumplo 70 y no veo la hora. Entonces, a mi edad, ¿qué estoy buscando yo? Comprar un coche lindo. Gracias a Dios tengo uno bueno. No necesito ni un Porsche, ni necesito un Cybertruck, ni cosas de esas. A mí no me hace falta vivir en una casa más grande, porque en la que tenemos estamos bien. Porque tengo una esposa que amo profundamente, unos hijos que adoro, unos nietos, unos familiares, una familia linda y unos cuantos amigos, la mayoría desde el mundo del coaching, que somos familia también. O sea, yo siento que lo tengo todo lo que realmente necesito, pero quiero dejar huella, y esa huella debe prestar un servicio. Nosotros en el instituto, cuando fundamos el Instituto de Neurociencias y Coaching, pensamos que nuestra visión, hay cosas con la misión y la visión, la misión iba a ser transformar vidas hacia la excelencia, la felicidad y el servicio. Nos parecía muy excelsa esa mirada, y nos sigue pareciendo linda. Pero cuando miramos realmente, el problema no es de felicidad o no felicidad. Es de vivir la vida con significado. Es vivir la vida con un sentido de propósito. Y cuando me refiero a que nosotros conseguimos vivir la vida con un sentido de propósito, la alegría, la felicidad, como la quieras tú definir, se presenta más fácilmente en tu corazón, porque estás abriendo puertas de posibilidad que son hermosas. Y entonces, para mí, que el libro ayude una cosilla a una persona
ya yo me siento absolutamente feliz. Pero bueno, uy, estoy extendiéndome. Escuchemos a Francisca. No sé si eso responda a la pregunta, pero eso es lo que me mueve. Francisca, te escuchamos, querida. Ya no puedo Eh, creer. perdón un momentico, Luis, qué pena interrumpirte, pero es lo siguiente. Sí. Nos gustaría tomarnos una foto porque ahorita le damos la entrada al doctor Néstor Braidot Qué alegría. y, Admiro y, mucho al doctor Braidot. y estuviéramos felices aquí todo el día contigo, escuchándote, porque realmente es muy interesante todo lo que nos has dicho. Sé que todas las personas se quedaron con muchas preguntas, pero el libro lo pueden adquirir en Amazon y más bien después podemos hacer otro encuentro con el doctor Luis Gaviria para que nos diga mucho más de lo que nos ha dicho hoy y que ustedes obtengan las respuestas. De todas maneras, Luis, te agradecemos muchísimo este espacio. De verdad que fíjate la cantidad de preguntas que salieron de las personas. Te escuchamos con mucho entusiasmo, además que eres una persona para decir las cosas que lo atrae a uno bastante en tu forma de hablarlo y nos muestras toda tu humanidad. Entonces les pido el favor y nos vamos a tomar una foto. Todos, si quieren, pongan un corazoncito, lo que quieran poner, y nos vamos todos a tomar una foto. Ya yo tomé 3. Ah, Ya tomé 3, bueno. yo te la mando después. Oiga, yo les voy a dejar. Ah, Ha sido un placerazo. Aquí queda grabando. En este ordenador va a quedar grabando. Muchas gracias a todas, a todos. Valoro mucho esta invitación y me he sentido como siempre en casa. Gracias, Marce, por tu apoyo. A Charlie Medina por su apoyo técnico y todo. Y a todos un abrazo súper grande. ¿Vale? En- Encantado, encantado de estar contigo y con toda la gente que está hoy interesada en estos temas. Un placer. Muy bien. Bueno, hoy va Néstor, pues nos va a hablar de su obra, lo que es la revolución cuántica, ¿no? Y, y en ella, pues, que nos hará más felices, la segunda parte que se me había olvidado. En ella, pues, en este libro, pues se centra sobre todo en lo que es en la mayor revolución del conocimiento en los últimos tiempos, la revolución cuántica, como toda la revolución llamada a lo que es cambiarnos la vida. ¿Cómo y por qué? Pues el doctor nos explicará en este libro bueno, las pautas que ha seguido, ¿no? Y Néstor, para comenzar un poco ya la dinámica de esta entrevista de hoy, me gustaría traerte una primera pregunta y saber por qué te inspiró a escribir este libro sobre la revolución cuántica y qué esperas de que este libro impacte en los lectores. ¿En qué manera? ¿De qué manera? Bien, bien. Me encanta la pregunta porque me permite analizar las raíces, el origen de todo esto. Yo hace más de 30 años que he comenzado a estudiar neurociencias, es decir, el funcionamiento del cerebro y sus aplicaciones, y sobre todo cómo entrenar el cerebro para desarrollar más capacidad, para desarrollar habilidades, para desarrollar inteligencia finalmente. En el trayecto de esas investigaciones que comenzaron hace tiempo ya, en Salamanca justamente, donde tuve una cátedra en esas épocas, y tuve la oportunidad de compartir con el Instituto de Neurociencias de Castilla y León, que es el Instituto de Neurociencias de la Universidad de Salamanca. Bueno, empezamos a estudiar y desarrollar aplicaciones. Y en el trayecto de las investigaciones empezamos a encontrar algunas explicaciones adicionales a lo que la neurociencia tradicional nos daba sobre el funcionamiento del cerebro. Aquello que habíamos estudiado desde la mera biología empezaba a tener otro análisis mucho más amplio y mucho más importante. Es cuando empezó a desarrollarse lo que se llama biología cuántica. Empezamos a encontrar que el cerebro y su funcionamiento se explica mejor desde el análisis compartido de la neurociencia con la cuántica, que explica de mejor manera el funcionamiento que muchas veces no comprendíamos sobre el cerebro humano. El cerebro humano y algo más. Eso fue uno de los primeros elementos importantes que me parece que debería ponerlo como tal vez un origen de esta preocupación que tuve en ese momento, que se unió a un descubrimiento muy importante. Aparecieron investigaciones del Hertz sobre todo,
de que el corazón humano tenía estructuras neuronales. Esto significa que había, para llamarlo así sencillamente, un cerebro en el corazón, que además estaba conectado con el cerebro, el que conocíamos desde antes. Y empezó a haber una fusión entonces entre aquella explicación que se originó en la biología cuántica con lo que se potenció a partir de incorporar el funcionamiento del corazón en tanto cerebro, con capacidad de anticipación y con capacidad de conexión y además de suministro de información desde el corazón al cerebro. Eso fue el origen y el por qué comencé a trabajar desde las neurociencias para derivar luego en la fusión de ambas dos cosas, neurociencias y cuántica, por eso neurocuántico. Y comenzamos a hacer aplicaciones que quizá explican también en esas aplicaciones de mejor manera el funcionamiento de una persona, por ejemplo, en las tareas de coaching, por ejemplo, en las tareas de liderazgo, de management, de marketing, de ventas. En todas las aplicaciones empezamos a encontrar herramientas y habilidades adicionales a partir de esa fusión entre neurociencias y cuántica. Eso es, en una apretada síntesis, el origen del porqué de la preocupación y el interés por desarrollar este tema que, voy a ser muy sincero, he publicado un par de libros sobre el tema de cuántica. Por ejemplo, uno que fue en paralelo con Revolución Cuántica fue Los Milagros de la Mente, que también se explica desde lo cuántico. Pero esto sigue, y el camino que estamos viendo, transponiendo el umbral de la neurocuántica, es un camino apasionante y mucho más amplio que lo que nos imaginábamos. Qué poderoso. Marcela, ¿qué mirada tienes tú sobre lo que acaba de decirnos señor Néstor? Bueno, Néstor, te cuento que es muy interesante todo este tema y la verdad, pudiéramos estar contigo también muchas horas, pero hay algo que también tú colocaste en el libro y es que el observador influye en lo observado. ¿Cómo podrías tú explicarnos, de acuerdo a nuestras creencias y a todas las expectativas que tenemos nosotros en la vida diaria, para poder aplicar esto? Bueno, mira, primero quiero hacer una aclaración. Siempre hay que armar la base para una explicación suficiente de la pregunta que has hecho, que es importante. En primer lugar, creencias, porque las creencias te condicionan. Has dicho en base a lo que habitualmente, que tradicionalmente, que estamos en la vida diaria, etcétera, etcétera. Pero es que estamos hablando de un salto cualitativo o un salto cuántico en este punto. Porque si me dices esa frase que quizá esa frase del observado cambia por el mero hecho de ser observado, es lo primero que hemos escuchado quizá allí en los primeros años de formación, como un comienzo de análisis de la cuántica, quizá en tempranas edades de formación de cada uno de nosotros. Pero ahora vamos a hacer una explicación un tantito más científica. ¿Qué significa observar? En primer lugar, observar implica construir en nuestra mente aquello que estamos observando fusionado con lo que tenemos interiormente para observar, habida cuenta de lo que hemos incorporado en ese cerebro, habiendo observado tantas cosas previamente. Lo observado muchas veces provoca una mezcla entre lo que objetivamente estoy observando con lo que subjetivamente estoy construyendo. El segundo tema importante en esto es que observar significa poner atención en algo. En cuántica sabemos que donde pongo atención, donde concentro mi atención, allí pongo energía. De hecho, con nuestra observación, ponemos energía en aquello que observamos. Si estamos poniendo energía en aquello que observamos, estamos incidiendo en aquello que observamos. Entonces, aquella frase, lo observado cambia por el mero hecho de ser observado, significa, lo observado recibe energía del observador por observar aquello que está observando.
Consecuentemente, el observador está incidiendo, es decir, está construyendo, porque está observando, poniendo energía en lo que observa. Esto es, de alguna manera, lo que luego se aplica en forma muy práctica en muchas situaciones y en muchas prácticas que hacemos en la vida diaria también, aunque no le encontremos la explicación y muchas veces, aunque no creamos, porque no está dentro de los parámetros con los que hemos sido formados. Yo quiero ser muy claro. Creo que se evidencia por los detalles que pueden ver en mi rostro que mis primeros títulos y mi primera formación fue en el siglo pasado. ¿Qué significa decir en el siglo pasado? Mis primeros títulos colgaditos en aquella pared son hermosos, adornan la pared, pero son evidencia de la obsolescencia de lo que estudié y ya pereció. Esto significa que lo que pasó, lo que estudié, hubo que renovarlo. Hubo que entenderlo de otra manera. En aquella época no era factible entender esto. En mi rígida y durísima experiencia en Salamanca, todo paper que como catedrático debía emitir tenía que tener en cada página 1 o 2 referentes anteriores que respalden lo que estaba escribiendo. Yo recuerdo mis discusiones con mi gran amigo hoy, el decano, donde decía, Pablo, ¿cómo puedo poner autores precedentes si estoy planteando temas rupturistas respecto de lo anterior? Y aquí empieza a aparecer entonces esa necesaria consideración de que estamos ante un salto cuántico para una comprensión diferente. El conocimiento de la humanidad se duplica cada 2 años y cada vez en menos tiempo. ¿Podemos creer que los chicos que se reciben hoy en la universidad pueden seguir siendo exitosos habiendo aprendido de memoria las fórmulas, recetas y los libros nuestros? Entonces, aquí cambia también la metodología. Las fórmulas, recetas y libros que a mí me dieron éxito, que a ustedes les dan éxito, deben servir para estimular el cerebro de los jóvenes a crear sus propias fórmulas, es decir, aprender a aprender y no repetir aprendidos que ya van a obsolecer rápidamente. Esas son reflexiones que yo quiero hacer de por qué tenemos que entrar en una dimensión nueva, donde tenemos que entender que algunas cosas que la metodología científica de ayer tal vez no nos permitía abordar, porque estaban fuera del marco restrictivo del método científico. Por eso nace una nueva ciencia, con otros límites. Ayer, lo que el método científico permitía demostrar era lo que la ciencia evidenciaba. El resto era cuestión de las religiones, de las creencias. Hoy hay un encuentro cada vez más cercano de ambas cosas, porque muchas cuestiones que hasta ayer solo eran campo de explicación, por ejemplo, de las religiones, hoy se explican científicamente. Por eso el título del otro libro que mencioné, Los milagros de la mente. Que hay una explicación muy clara. Y eso no es contradecir las creencias de nadie. Yo la tengo también, y desde más años que los que quiero recordar, pero ciertamente, además he tenido formación monástica, así que también conozco por dentro toda esta situación. Entonces, la idea es que tenemos que admitir que estamos entrando definitivamente en una nueva era, con un nuevo ser humano. Por eso, el desafío de estos materiales de recreación que tenemos que hacer. Muchísimas gracias, Néstor, por esa explicación y esa aclaración ante un programa o un tema que es tan complejo, pero qué bueno es saber que definitivamente tenemos que estar al día en toda la información y en los cambios que hay científicamente. Muchas gracias, nuestro compañero entonces Francisco tiene otra pregunta para ti. Gracias, Marcela. Néstor, escuchándote me viene a la mente la palabra neuroplasticidad. ¿Nos podría decir cómo nos permite cambiar nuestros patrones de pensamiento para alcanzar lo que es la felicidad y la satisfacción en la vida?
¿Qué enfoque Bien. le das a la pregunta? Bien, de nuevo una pregunta muy interesante, Francisco. En primer lugar, hay que definir lo que es neuroplasticidad, aunque todos creo que lo sabemos. Neuroplasticidad es esa característica que tiene el ser humano en su cerebro de cambiar y cambiar permanentemente. ¿Y cómo cambia? ¿Por qué cambia? Por las experiencias, por los aprendizajes, por los estímulos que permitimos que entren en nuestro cerebro. Todo eso genera conexiones neuronales nuevas, armando redes neuronales o ajustes de las redes neuronales que ya tenemos a raíz, ese ajuste, de la nueva experiencia que incorporamos, del nuevo aprendizaje que introducimos o del estímulo que permitimos que entre. Te pongo un ejemplo muy concreto. En épocas de pandemia, cuando el mundo estaba prácticamente encerrado, a mí se me ocurrió hacer un programa que lo hicimos casi todo el año, que se llamó Cuerpo en Cuarentena, Cerebro en Libertad. ¿Por qué? Porque los cuerpos en cuarentena que en el mundo habían, apoltronados frente a un televisor, recibían el impacto permanente, insistente, de cuántos muertos había en un lugar y en el otro. ¿Tú crees que eso le hace bien al cerebro? Eso significa negativizar el cerebro, condicionarlo. Razón por la cual Cerebro en Libertad era un estímulo a elevar la percepción hacia a otros niveles, alejándonos del estímulo de las pantallas del televisor que solo relataban enfermedades y muertes. Y luego me interesa sobremanera poner en claro que muchos están pensando, pero la experiencia que tú dices que interpreta, que se incorpora, interpreta, incorpora el cerebro, puede ser una experiencia negativa, con lo cual negativizas el cerebro igual. ¿Perdón? La experiencia, desde nuestro punto de vista, no es lo que te ocurre, sino lo que tú haces con lo que te ocurre. Con lo cual, yo creo que todos saben que yo tengo un instituto que tiene un gimnasio del cerebro, que entrenamos y desarrollamos capacidades del cerebro. Pues justamente entrenamos a las personas a que la experiencia la interpreten adecuadamente. Esto significa como un aporte, como un aprendizaje, pero no como la negativa, aunque sea un conflicto, aunque sea una agresión, aunque sea un accidente. Te pongo un ejemplo. Yo no pude terminar regularmente el secundario. Me ven aquí como catedrático, conferencista, títulos, libros. Tuve que rendir libre en la secundaria, porque mi padre falleció cuando tenía 15 años. Ahora debo decir, después de haber trabajado este tema, que si no hubiese fallecido mi padre en esa época, yo no estaría haciendo lo que estoy haciendo y lo que me gusta y me apasiona. Claramente, no es que me alegre de que haya ocurrido, pero sí he sabido interpretarlo. Entonces, la idea es que tenemos la posibilidad de desarrollar lo que querramos desde el punto de vista de que las experiencias no necesariamente son una introducción negativa al cerebro, sino al contrario, podemos aprovecharlas para incorporar aprendizajes. Más aún, uno de los ejercicios que yo hago hacer a todos mis entrenantes del cerebro es que todas las noches antes de irse a dormir hagan una meditación en la resignificación de experiencias. ¿Por qué? Porque durante la noche, en sueños, el cerebro humano repasa todo lo que ocurrió en el día, cuál película. Y ese repaso significa repasar las cosas positivas, pero también las negativas. Y si repasas las cosas negativas en esa película que ves todas las noches, vas a negativizar todas tus estructuras neuronales. Razón por la cual, ¿qué hacen los estudiantes del cerebro minutos antes de dormir? Resignificar todas las experiencias negativas en positivas. O en aprendizajes. De manera tal de que, me dicen ellos, me levanto más liviano, me despierto más liviano. Pareciera que me despierto diferente. Entonces, ¿cómo construimos felicidad? Cada uno tiene la posibilidad y la responsabilidad de construir su felicidad. Hay ejercicios también simples. Otro ejercicio de mis entrenantes es todas las mañanas a levantarse. Miren, voy a ser muy poco académico. Se levantan con una caracúlica expresión en la cara. Lo quiero decir así para que suene fuerte, suene duro.
Pero el primer ejercicio que hacen mis entrenantes del cerebro, pues es un ejercicio de reír o sonreír frente al espejo. Primer minuto de su día. ¿Saben qué produce la risa? Produce el accionamiento muscular facial y está demostrado científicamente que el accionamiento muscular facial generado por la risa produce endorfinas. Las endorfinas endorfinan el cerebro y eso genera proactividad, genera mayor capacidad de atención, genera contagio en su familia, en su ambiente laboral. Algunos me dicen, ¿pretendes que me ría levantándome temprano, primer minuto? Sí pretendo eso. No me da, no me sale. Pues, ¿tienes un body? Pues haz esto. El mismo accionamiento muscular facial que te produce. Entonces, pero quiero agregar algo a lo que tú dices, Francisco. Importante la neuroplasticidad. Importantísimo. Pero ¿sabes que también existe lo que se denomina neurogénesis? Lo que hasta hace unos años atrás la neurociencia vieja untilla negaba que se podía producir y es nacimientos neuronales nuevos, inclusive en adultos mayores, que rejuvenecen el cerebro. Hay un ejercicio concreto que hacemos, que están, en realidad este libro tiene, en cada capítulo hay una mitad que son ejercicios, la otra mitad, la anterior, explicación del tema, pero el resto son ejercicios. Entre ellos un ejercicio que tiene que ver con el físico, pero con impacto en el hipocampo, que es un órgano del límbico. Un ejercicio aeróbico yo lo recomiendo, 45 minutos diarios. Estimula al hipocampo. El hipocampo tiene que ver con aprendizaje y memoria. Pero además, el hipocampo estimulado produce neurogénesis. Neuronas nuevas que nacen y se integran en el sistema neuronal. Con lo cual, ralentiza el envejecimiento y hasta podemos decir, detiene el envejecimiento cerebral. Por eso hay muchos, habemos muchos, me incluyo, en los que el almanaque dice una edad, pero quizá nuestro cerebro evidencia otra edad muy diferente. Este es el gran desafío que tenemos hoy día. Y más aún, los entrenantes del cerebro que han logrado ese paso gigantesco de ralentizar o detener el envejecimiento cerebral son personas que hoy están activas, aunque se hayan pensionado, pero están activas. Y eso es importante. Hasta esa posibilidad tenemos. Bien, no se me queden mudos. A ver, vamos. Bueno, maravilloso. Quiero decir que está surgiendo efecto. No sé, bueno, aprovechando aquí el tema de este momento aquí, si alguien, bueno, si quiere hacerle alguna pregunta a Néstor, aproveche para que tenga alguna curiosidad con esto tan interesante que nos estaba contando. Sí, está Pedro levantó la mano, Pedro levantó la Pedro mano. está ahí. Vamos a darle la oportunidad, Pedro. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, agradecido por la generosidad de este espacio, gracias Néstor y también al doctor Gaviria que estuvo por aquí temprano. Eh, lo que has venido compartiendo me ha generado una serie de pensamientos y conexiones y quería preguntar si cuando hablamos de lo cuántico, en relación al desarrollo humano y el movimiento hacia el bienestar, estamos hablando de invitarnos a ir de adentro hacia afuera. Esa es la propuesta, reconocer lo que desconocemos, como lo que has compartido, la neurogénesis y todo lo demás. Esa es la invitación de lo que propone el libro, que por cierto ya lo tengo anotado aquí. Me parece súper interesante y práctico. Gracias por compartir también que tiene casos prácticos. Quería preguntar eso. ¿Esa es la invitación, ir de adentro hacia afuera, desde el reconocimiento de quienes somos más allá de lo superficial, sino ahondar incluso en lo científico, ya que estamos en la era de la información? Muchas gracias, Néstor. Bien, esto me lleva a hacer una reflexión. Invitarnos a ir de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Primero hay que definir qué somos. Porque cuánticamente hoy podemos afirmar
de que somos más energía que materia. Esto significa redefinirnos a nosotros mismos. Claro que esa energía que somos está dentro de este físico transitorio que tiene un tiempo de duración. Pero ciertamente que el ser energía que somos redefine entonces el concepto que tú acabas de preguntar. Porque somos generadores de energía, pero también somos receptores de energía. ¿Por qué digo generadores de energía? Mira, un ejemplo muy sencillo, sencillísimo. Camina por la calle y clava tu mirada en la nuca de la persona que está a 2 metros delante tuyo caminando. Y dime, te aseguro que no tardará más de 5 segundos de darse vuelta y con cara inquisitiva preguntar qué pasa. ¿Qué le has hecho? Le enviaste energía. Pero también es cierto que muchas veces piensas en alguien y ese alguien te llama por teléfono. ¿Qué has hecho? Te conectaste con alguien. Ese alguien te pidió que te conectes. Entonces, la invitación que yo estoy haciendo es pegar un salto cuántico de reinterpretarnos a nosotros mismos en primer lugar. Y en segundo lugar, desde esa reinterpretación empezar a entender que somos parte de una matriz energética. No nos olvidemos que en cuántica no hay tiempos, no hay espacios, no hay estanqueidad individual. Ahora, lo que tú has dicho, a espacialidad, a temporalidad, a individualidad. ¿No será que aquello está y en la torrecita de marfil de los científicos durísimos de la cuántica? Yo te invito a pensar, ¿qué te produce a ti un estado de meditación? En un estado de meditación no hay tiempos, no hay espacios y no hay estanqueidad individual, con lo cual estás viviéndolo con posibilidad de vivir. ¿Y cómo repercute eso? En cada campo de actividad, en cada profesión, se desarrollan un conjunto de posibilidades nuevas, diferentes. La invitación entonces es a pegar un salto cuántico de redefinición de cada uno de nosotros para entrar de verdad en la nueva era. Algunos precedentes tenemos. Yo siempre pongo como ejemplo para que empecemos a trabajar de verdad en esta nueva era. Algunos que anticiparon cosas. Por ejemplo, ¿ustedes saben cómo inventó Einstein lo que inventó y le dio el premio Nobel? Sí, por supuesto. Se llenó de información. No había paper que no hubiera leído, investigación que no había estudiado, y él mismo provocando investigaciones para llenar su cerebro de todo lo que en el mundo existía sobre el tema que estaba investigando. Claro. Después dijo, con esto no estoy inventando nada. Lo que estoy haciendo es llenar mi cerebro de las cosas que existen. Está muy bien. Aumento mi plataforma de redes neuronales, pero no estoy inventando. Y una noche dijo, en su autobiografía, soñé que cabalgaba en un rayo de luz. Y eureka, ahí estaba lo que estaba buscando. La conexión neuronal independiente de aquello que estaba investigando, que me provocó darme cuenta de la solución de aquello que buscaba. No fue el único. Que culé con los anillos de benceno, lo mismo, aunque su sueño fue de otra característica. Entonces, empecemos a darnos cuenta que nosotros tenemos un cerebro consciente, un nivel consciente limitado, porque no puede trabajar con más de 9 cosas, y además condicionable totalmente. Y un metaconsciente o subconsciente o inconsciente o no consciente, como quieran llamarlo, yo lo llamo metaconsciente, gradaciones de no conciencia, que en realidad tiene infinitas posibilidades. Por eso, accesar en sueños o en meditación a toda nuestra estructura de redes neuronales es importantísimo. Y ahí empieza a haber una solución a la intuición, a la creación. Y quiero ser muy claro, vivimos en una era, diría que en todos los países, en el que la vida nos restringe soberanamente, porque
el condicionamiento emocional derivado de obligaciones, tareas, estrés. El estrés, y estoy hablando del distrés, que es el estrés, si ustedes llamarlo malo. El eustrés es lo que se denomina estrés bueno. El distrés te condiciona. Una persona estresada nunca puede tomar una decisión exitosa, rica. Toma decisiones pobres, porque tiene un cerebro jibarizado funcionalmente. Con lo cual, hay mucha cosa que trabajar en esto, mucha tela que cortar en el análisis de lo que viene de la neurociencia y lo que absorbe de cuántica para poder interpretar de mejor manera el qué y cómo podemos hacer. Bien, no quiero extenderme demasiado con las respuestas porque hay además preguntas por allí. Muchas gracias, Néstor. También nos gustaría si nos puedes ampliar un poquito la parte de cómo nosotros los seres humanos podemos gestionar un poco mejor lo que tú llamas el estrés malo en nuestra vida diaria. Mira, el primer ejercicio que yo doy a mis entrenantes del cerebro es justamente ese. ¿Por qué? Porque de nada vale desarrollar capacidades neurocognitivas en la persona si luego esas capacidades neurocognitivas van a estar condicionadas, restringidas, porque esa persona está estresada. Y esto es una experiencia que hemos tenido de trabajar con muchos CEOs de compañías, directivos empresarios que habitualmente están condicionados por mucha demanda y con lo cual condicionados justamente por el estrés. Y muchas veces también por la perdurabilidad de un estrés que termina provocando enfermedades. Lo que nosotros hemos hecho en los últimos 20 años con los entrenantes del cerebro es hacerles hacer 2 meditaciones diarias. No se olviden que la meditación bien hecha equilibra emociones, reenergiza el cerebro. Y si podemos lograr que en forma regular y metódica, 7 días de la semana y durante 3 meses, esa persona hace esas 2 meditaciones diarias. Yo sugiero una a la mañana, otra a la noche. Y si podemos incorporar otra a mediodía, 15 minutos, no estoy hablando tanto tiempo. Lo que logramos es una condición de no estresabilidad de la persona. Va a seguir transitando contextos, entornos estresantes, pero no se va a estresar. Y eso es algo que no lo digo por investigación teórica, lo digo por verificación práctica. Más aún, verificación práctica de cientos y cientos de entrenados que han hecho estas ejercitaciones. Y viven una vida diferente, porque ante cada decisión tienen una inmensidad de elementos, factores, insumos para tomar una decisión con mayor probabilidad de éxito. Y por supuesto, para pilotear, liderar emociones sin condicionarse. Esa sería mi respuesta para ti sobre ese tema específicamente. Muchísimas gracias, Néstor. Entonces vamos a aprovechar a algunas personas que tienen algunas preguntas. Miguel, ¿quieres la mano? Sí, antes que todo, gracias, doctor Néstor, por los conocimientos que a mí me apasionan, pues de aquí salgo a comprar su libro. Pero la pregunta específica es, a mí me gustaría profundizar más en esto. ¿Hay alguna forma de ponerse en contacto con usted o tiene entrenamiento para seguir aprendiendo mucho más? Porque esto para mí, como lo escribí en el chat, es oro puro y me encantaría formar parte de una comunidad de aprendizaje de este tema. Mira, hay 3 cosas que hacemos habitualmente, regularmente. Una, los programas de entrenamiento cerebral específicamente. De hecho, en este segundo semestre de este año, no recuerdo si en agosto comenzamos, sí creo que por agosto comenzamos con un programa de entrenamiento cerebral específicamente. Pero además, en todos los programas que dictamos, hoy estoy dictando un programa de neuroliderazgo y neuromanagement, un programa de neurocoaching y otro de neuromarketing. Nosotros dictamos los programas en todos los casos con un plan de entrenamiento cerebral en paralelo, aplicado a la especialidad que han elegido. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer lo que digo que hay que hacer.
suministrarte el conocimiento no es suficiente. Tengo que suministrarte el conocimiento y además entrenarte el cerebro para que tú incorpores el conocimiento y aprendas a crear conocimiento. De hecho, le llamamos programas con aprendizaje creativo. Yo no pretendo que se recuerde en mi libro más del tiempo que es necesario para que se estimule el cerebro. No quiero que recuerden mis clases. Quiero que aprovechen mis clases a crear sus propias clases. Y es lo que venimos haciendo. Contactos. Mira, en las redes estamos por todos lados. ¿Qué sé yo? Instagram es @NéstorBraidot. Mi página web es braidot.com. Tienes muchas formas, muchas maneras de contactar. ¿Alguien más? ¿Alguna preguntita que quiera aprovechar la energía de Miguel que ha preguntado? Vale. Bueno, mire, un poco ya por... yendo ya... Aquí hay una ¿Sí? pregunta, mi estimado. ¿Sí? No lo voy a esperar un segundo, es que tengo la... Es Caconde. Ah, Sí, perdón, buenas tardes a todos. Sí, con su experiencia, luego que uno llega a ese estado de plenitud y que tiene esa expansión de conciencia, ¿hay algo más después de esa expansión de conciencia, van diciendo un 100%, o se Mira, queda en la expresión del 100%? yo te puedo brindar caminos, marcar puertas en las que hay que transponer el umbral. Hay toda una explicación de la espiritualidad, que es energía. Hay una explicación de las religiones, y digo en plural, en esos ámbitos, sea una iglesia, sinagoga o mezquita, hay energía. Más allá de que algunos interpretan de una manera específica o tal vez errónea ciertas cosas, pero ciertamente que hay una esencia diferente a lo que pensamos. Has sido creado a imagen y semejanza. ¿De qué? ¿De un señor de barba blanca con un bastón? ¿O tal vez a imagen y semejanza energética? Este es el camino. Que tal vez hay que dar varios pasos, pero no quiero dejar de decir algo porque quiero desasustarlos respecto de la complejidad del tema. Yo me he llevado años y años estudiándolo, pues mi objetivo es simplificar las cosas y hacerlas digeribles, no transmitir la complejidad. Por ejemplo, te voy a poner un caso concreto, que quizá esto se va a interpretar mejor. Cuando nosotros empezamos a trabajar estos temas, buscamos ejemplos y casos. Y, por ejemplo, hemos estudiado las neurociencias y el deporte, la neurocuántica y el deporte. Y te voy a poner un caso que es lindo porque además estamos en épocas importantes, la Eurocopa, la Copa América, en fin, estamos en momentos para esto. Y quizá todos, hasta incluso quienes no son adictos al fútbol, tal vez también están en contacto porque les ponen el televisor con el partido seguramente delante. Fíjense, estudien ustedes el caso de deportistas. Yo estudié el caso, pues dicto un programa de neurociencia y deporte, como le decía, el caso de Neymar y Messi cuando jugaban en el Barcelona. ¿Ustedes creen que la relación que había donde Messi tiraba una bola para allá sin mirar y Neymar estaba por allí, y Neymar devolvía sin mirar y Messi estaba en ese otro lugar? ¿Ustedes creen que eso es solamente habilidad deportiva? Eso se llama entrelazamiento cuántico y se construye por la relación personal, familiar, hemoenergética, emoción y energía que tenían por lo menos. Cuando se quiebra ese tema, ¿te vieron la imagen última? Messi se fue para Estados Unidos, Neymar se fue para otro lado y hasta se va Mbappé. Crear ese entrelazamiento cuántico, entonces, no es solamente del caso de dos personajes que además suman habilidad deportiva, es el caso de tu equipo de trabajo. Es el caso de tu familia. Es el caso de tu grupo social. Entrelazamiento cuántico significa una conexión emocional y energética
que hace que lo que tú haces influye en lo que hace el otro. Tu cambio hace cambiar al otro. El cambio del otro te hace cambiar. Lo que dice la cuántica, cuando dos átomos están entrelazados, tienen un funcionamiento conectado. Los seres humanos también funcionamos de esta manera, porque no se olviden que el cerebro humano es un campo cuántico. Porque estamos hablando, más de uno quizá cuestionará esto que acabo de decir, estamos hablando de campo cuántico porque es el mundo de lo pequeño. En una cabecita de alfiler caben 30.000 neuronas de las que hoy tienen cada uno de ustedes en el cerebro. Por eso digo que el funcionamiento del cerebro se explica más por la cuántica. Es apasionante, les puedo asegurar, porque esto, dicho así, tan sintéticamente, tal vez no permite apreciar la dimensión del desafío en que estamos. Apasionante desafío, por cierto, porque estamos construyendo el ser humano del futuro. Y todos nosotros podemos serlo. Bien, más preguntas, más dudas. Una pregunta más por ahí. Francisca, Bueno, tiene rato tratando. venga, Francisca, tu curiosidad. Yo más que preguntar es dar las gracias al equipo y darle gracias al doctor porque siempre es un gusto escucharlo. Y de verdad que con los dos que hemos tenido hoy día fue como una inyección para los que alguna vez o los que estamos así como, porque aunque seamos coach, igual tenemos nuestras bajadas, pero tenemos esa ventaja que sabemos buscar eh, esos clubes que le llamo yo, donde uno puede buscar estas salidas y apoyarse. Yo creo que esto hoy día fue pero una inyección de energía, sobre todo que estamos con lluvia aquí en Chile, que estamos nublados y nos falta el sol. Siento que hoy día los dos invitados, yo tuve la oportunidad de estudiar con Néstor y de verdad que es potente y se agradece la instancia, se agradece todo lo vivido hoy día. De verdad que hoy día esto fue el sol para los que estamos, pero con full lluvia acá en Chile. Déjame decir algo. Es que todos nosotros debemos tener la capacidad de construir el sol, de crear el sol. Por más que quizá haya una nube, haya algunas gotas, haga frío, pero somos capaces de crear nuestro propio sol. Y esa es la inmensidad. Ahí hay un capitulito en Revolución Cuántica que se llama Creación Cuántica. Es una creación, verdadera creatividad, que no es quizá aquello que hasta ayer denominamos creatividad, es la capacidad de deducción o la capacidad de unión de dos factores para crear un tercero. Estamos hablando de creación cuántica. Creación de futuros no predecibles, porque si es construir un futuro predecible, la predictibilidad de ese futuro que estás mencionando significa que lo estás haciendo en base a lo que eres hasta ayer. Y eso es pasado. Eso no es creación. Hay que superar la barrera de la lógica. Hay que superar la barrera de la razón, porque la lógica y la razón se basan en lo aprendido, en lo ya inventado. Y la creación, desde el punto de vista cuántico, es superar la limitación de lo ya aprendido, de lo ya inventado. Es definitivamente futuro no predecible. Néstor, ya por tiempo estamos finalizando. Sí, me gustaría traerte una última pregunta y es sobre si podrías darnos algún ejemplo de práctico de cómo aplicar esos principios cuánticos en el libro La Revolución Cuántica en la vida diaria para mejorar nuestro bienestar, un poco para que la gente un poco sepa también lo que se puede encontrar en tu obra. Bien, primero y principal decir que es sí la revolución cuántica que incide sobre el funcionamiento y la interpretación neurocientífica del cerebro. Razón por la cual lo primero que hay que hacer es definitivamente algo que mencionamos. No es factible entrar al mundo cuántico si no estás en un estado de equilibrio emocional permanente. Esto significa que seas independiente de los condicionamientos emocionales, que no son solamente el estrés, que también es entrar entonces en ese nivel.
Entonces, simple, plan de ejercicios cerebrales, meditaciones todos los días, al menos 2. Segundo, empezar a darnos cuenta que aquello que podemos construir en nuestro cerebro es dependiente de aquello que observamos, porque la observación, como hemos dicho, aplica energía a lo que observamos, pero también recibimos desde lo que observamos una estimulación creativa en nuestro cerebro. El tercer elemento importante, que se llama coherencia hemoenergética, significa coherentizarnos emocionalmente, para lo cual hay que aplicar justamente esa coherencia al corazón. Si tú tienes emociones de disgusto, emociones de rabia, emociones de odio, evidentemente estás expandiendo incoherencias en tu entorno y hacia tu interior también. Con lo cual, provocar coherencia hemoenergética significa coherentizar emocional y energéticamente, coherentizar la relación corazón-cerebro. Para que exista una estimulación interior favorable, inclusive de sanación en muchos casos, y para que la expansión de energías y emociones en tu entorno también sea positiva, lo cual te va a significar una conexión de mejor manera con el entorno, porque estás emitiendo justamente energías positivas a tu entorno. Sinceramente les digo, hay un conjunto importante de consecuencias de esto. En primer lugar, por ejemplo, el lograr entrelazamiento cuántico. Entrelazamiento cuántico se puede lograr entre las personas, cualquiera sea el grado de relación, a poco que se ocupen de que a futuro esa relación sea como la que hemos mencionado en los casos concretos que he dicho, que son esos y miles más. Pero ciertamente que nosotros logremos un funcionamiento armónico y coherente emocional y energéticamente, nos conecta también con la matriz energética que nos entorna. El conectarnos con la matriz energética significa recibir incluso información anticipatoria, intuitiva. Justamente yo estoy terminando un conjunto de slides para una próxima clase magistral que quiero hacer de intuición y creación cuántica. ¿Cómo desarrollamos capacidad intuitiva? ¿De qué manera puedo anticiparme? No en función de un razonamiento lógico, sino en función de esa capacidad de anticiparnos a los hechos, a las circunstancias. Y de qué forma incluso crear esos hechos y circunstancias a futuro. Todos somos capaces de hacerlo. Yo recuerdo casos muy concretos. Hace muchos años, yo no era el que hoy ustedes por ahí ven en Google y en los antecedentes y en las webs. No era un conferencista, no había sido invitado a Salamanca a hacer la cátedra, que eso me significó un cambio. Sino que una noche, tarde ya, de invierno, en la plaza de Viena, Austria, frente a San Esteban, sentado en un banco. ¿Ustedes saben lo que es 24 de diciembre solo en Viena? No había nieve, había una costra así de hielo cuajado. Y yo dije, aquí tengo que volver de otra manera. Escribí en un papelito, bien escrito, en positivo, etcétera, etcétera, mi objetivo. De otra manera, es decir, tienen que invitarme a venir. Yo había ido con mis escasos recursos de aquella época. Pasaron 6 meses. Retorné a mi país, yo nací en Argentina. Y un día me llama, miren, les voy a dar el nombre para que ustedes, los que puedan, lo convalidan. Nilda Gianetti, que era la directora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Belgrano, una universidad en la que yo daba clases, y me dice, pues tenía una relación, me dice, vete, necesito tomar un café contigo, necesito que me ayudes en algo que no puedo resolver. Digo, Nilda, bueno, me lo dices y veo si... No, vete a tomar un café que te quiero explicar bien.
Yo pensé que había tenido un problema con el rector, porque Avelino Porto, que había sido el fundador y el rector de la universidad en esa época, había prologado el primer libro que había escrito. Estoy hablando hace 30 años atrás. ¿Saben lo que me dice Nilda? Tú sabes que yo tengo la responsabilidad de recibir profesores de afuera y enviar profesores. Recibir alumnos de afuera y enviar alumnos. Y tengo un país en el que he traído alumnos, los tengo aquí y he traído hasta un profesor y no encuentro quién enviar, porque están pidiendo algunos temas específicos, porque quieren hacer una actividad. Yo digo, Nilda, ¿de qué estás hablando? De la Universidad de Economía de Viena, me dice. Ustedes pueden creer, es casualidad. ¿Es casualidad? O tal vez es causalidad, generada por esa conexión, que incluso apoyada por una sinergia hemoenergética. Este es un tema que me parece que hay que trabajarlo, porque todos tenemos la posibilidad, todos tenemos. Quizá esta es mi mejor explicación a partir de situaciones vividas para decirles, no todo es investigación científica. Sí, también, pero mucho de experiencia práctica, de vivencias que convalidan una interpretación en que somos creadores cuánticos. Muchísimas gracias, Néstor. De verdad que para todos ha sido un placer escucharte y llevar esto a la vida práctica. De todas maneras, queremos agradecerte. Lástima que tenemos el tiempo ya hasta este momento, pero queremos agradecer a todas las personas que están acá, que nos van a escuchar en otra oportunidad. Y también decirte que te invitaremos a otros espacios posteriormente. Francisco, gracias. ¿también quiere despedirte de ti? Sí, Néstor, bueno, muchas gracias por darnos este espacio que nos has traído aquí con tus conocimientos. Mucha gente, lo que nos escuchan, y lo que nos escuchan en diferido también, pues tendrán la oportunidad de saber de tus conocimientos y de saber de tu libro también, que es el que has traído aquí para ofrecernos, y los más que tienes también, que tiene esa gran enciclopedia de conocimientos tuyos y de esa cuántica, que lo veo yo muy valioso y que deberíamos explorar, porque es otra dimensión que diferente a la que muchos hemos visto hasta ahora, ¿no? Bueno, gracias. Y muchas Sí. gracias a ti. No, gracias por la invitación, gracias por congregar a este grupo de personas interesadas en el tema. Y permítanme agradecer también a algún exalumno mío que está por aquí y sobre todo a un profesor integrante de mi facultad de profesores, don Roy Ross. Pura vida, Roy, de Costa Rica. Un placer verte de nuevo. Y por cierto, hacia futuro, traspongamos el umbral y hay un sol desafiante tras el umbral. Es importante que lo podamos hacer. Podemos recrearnos. Y eso es el desafío de esta era, la recreación. Gracias a todos y ya nos encontraremos en estos caminos de la cuántica aplicada. Bueno, muchas gracias. Y aprovecho, los que no tienen las cámaras apagadas, que por favor la enciendan para que nos hagamos una foto todos junto a Néstor. Podamos... Y por favor no escriban por el chat para que podamos tomar la foto. Ahí está. ¿No más? Bien. Ya estamos. Bueno, y puntualizar una cosita más. Tenemos el día 19 de julio nuestro segundo episodio del programa Learning Circle, donde vamos a traer a Fernando Celis con el viaje heroico, con su obra de viaje heroico, y a Yolanda Fleta desde España con el coaching nutricional Haz que tu vida funcione. Recuerden, el 19 de julio estaremos otra vez por aquí. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias a todos y nos veremos en el próximo espacio. Gracias. Muchas gracias. Ya.
the International Association of Coaching. La casa de las maestrías de coaching.